¿Qué onda? Soy Adriana. Y yo soy Adrián. ¿Y nosotros? Somos Talia. ¡Qué aburrido! ¿Qué onda? Soy Adriana. Y yo soy Adrián. ¿Y nosotros? Somos Talia. Somos Talia. Somos Talia. Somos Talia. Somos Talia. 2, 3. Somos Talia. Somos Talia. Ya, huevo. Listo, fin. Pues hoy vamos a platicar de un tema que es bastante complejo. ¿Qué es normal? O sea, vaya, en pocas palabras, vamos a hablar de la normalidad, de lo normal, por ende, me imagino que también de lo anormal, etcétera. Pues yo creo que vamos a empezar platicando de qué es lo normal para ti. Para mí. Para ti. Wow. Pues lo normal para mí es un estándar donde me baso para poder saber qué es lo correcto, que tal vez, o para tomar mejor mis decisiones, para cuidar mis estándares de salud, ¿no? Principalmente. Para mí eso es lo normal, es como una manera, es un estándar, es una guía que me sirven para entender el mundo. ¿Y te sirve? No. Depende, es que es tan subjetivo que yo tengo una idea de que lo normal o el concepto de lo normal, ¿cómo explicarlo? El concepto de lo normal para mí no está funcionando. Entonces, bajo mis propias reglas, bajo mis propios parámetros de qué es lo normal, pues yo soy normal, pero no soy normal tal vez para otras personas. Entonces esto es muy subjetivo y creo que desde mi punto de vista le damos un peso gigante y determinante a lo que es normal, y la normalidad no es estática para mí. Entonces esto hace que pues pueda no funcionar dentro de la norma dentro de una sociedad tan diversa. ¿Para ti qué es lo normal? Pues algo similar, o sea, yo siento que lo normal es eso que arbitrariamente se ha decidido que es lo común, ¿no? O sea, digo, en el sentido de que es lo que más se repite o lo que se espera que se repita en algo. O sea, digo, llámale sociedad, llámale en las ciencias, en algún lugar, ¿no? Sí, definitivamente siento que igual es cambiante, o sea, coincido completamente en eso, en que es algo cambiante, no es algo estático, porque al fin y al cabo influyen demasiadas cosas en lo que se define como normal, desde la parte histórica, la parte social, la parte cultural, la parte biológica incluso, porque hay que tomar en cuenta que nosotros como seres humanos, organismos vivos, estamos evolucionando constantemente, todo está evolucionando constantemente. Y vaya, antes era normal que existan dinosaurios de 80 metros de altura, me la mamé, ¿verdad? Pero vaya, no, 80 metros es casi un kilómetro, no es un kilómetro. Pero vaya, antes había dinosaurios enormes que medían un montón del tamaño de un edificio y pesaban lo mismo que 3 coches. Y hoy por hoy sería muy anormal ver un dinosaurio caminando por las calles. Es muy anormal. Bueno, a menos que sea de plástico. Pues puede ser. De hecho, sería esperado ver dinosaurios de plástico inflables corriendo con sus manitas por el plaza. Y esos dinosaurios son normales ahorita como lo fueron alguna vez las cabezas de caballo. ¿Te acuerdas? Que la gente está pidiendo las cabezas de caballo. Ay, sí, ya. Ay, qué padre. Entonces, lo normal es eso, vaya, al fin y al cabo. Es eso que se transforma. Lo normal es estadística. O la estadística se sirve de lo normal. Son puros números que dicen, esto se repite, por lo tanto, esto es un patrón, y por lo tanto, así es. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de pues las ciencias sociales, cuando hablamos de los seres humanos, que pues somos cambiantes, como pues comentaba Adrián, pues nos hemos transformado a lo largo de la historia, a lo largo de la cultura, a lo largo de incluso de nuestra biología, como pues comentaba. Voy a retomar el ejemplo de los dinosaurios, lo voy a llevar tal vez un poco al cuerpo, ¿no? Tal vez antes era normal comer carne cruda, por eso nuestro apéndice existe, porque es un órgano que existe para deshacer sustancias, degradar la carne cruda sin que nos haga daño. Y bueno, nuestro cuerpo se adaptó para que podamos consumir una dieta normal. Sin embargo, pues nuestra evolución nos ha llevado por otro camino, y esto es un órgano
porque es vestigial, ya no nos sirve, ya no, o sea, incluso probablemente nuestras futuras generaciones nazcan sin apéndice porque ya no es normal tener apéndice, solo sirve para ser extirpado y que duele un chingo. Y digo, tal vez en cosas como el cuerpo o la ciencia es un poquito más sencillo y no tanto cuando hablamos de la sociedad o de ese tipo de cuestiones. O de la personalidad, porque vaya, aunque puedan haber 20,000 investigaciones al respecto de lo que es normal en una persona en cuanto a su comportamiento, no podemos encajar a todos en ello. Al fin y al cabo, cada persona, cada cerebro, cada cabeza es tan distinta, es un mundo totalmente diferente, y aún con esas investigaciones siempre se van a ajustar al momento histórico que se está viviendo. Digo, un ejemplo muy polémico tal vez es que hace no mucho, hace 30 años más o menos, la homosexualidad todavía era considerada un trastorno mental, porque en ese entonces las investigaciones eso decían, y hoy por hoy sabemos que no es cierto. O sea, hoy por hoy sabemos que de lo más normal tener gustos totalmente diferentes. O sea, te puede gustar el azul y a mí me gusta el rosado y ya está, simple. Entonces, azul y rosado. Entonces incluso hasta la ciencia está influenciada por el momento histórico que se está viviendo. Claro, y esto es muy curioso cuando pues hablamos desde la psicología, porque pues tú mencionaste la homosexualidad, pero hay muchísimos ejemplos de cómo enfermedades o trastornos actualmente ya no son catalogados como tal o están apareciendo nuevos. Entonces podemos cuestionar si realmente la enfermedad o el trastorno existe o no, y pues no es que no existían antes, sino que ya se entienden de una manera diferente, ya tienen mayor información al respecto, y conforme al parámetro de qué es considerado un trastorno mental o los nuevos parámetros se van haciendo estos ajustes. Entonces antes existía esta famosa, ¿cómo se le llamaban a las mujeres? Antes existía la histeria, ¿no? Por ejemplo, es como el ejemplo más común en la psicología, y de ahí sale el término de histérico, histérica, que se le decía a las mujeres cuando pues tenían alguna crisis o algún ataque de ansiedad o de pánico y salían de las reglas establecidas socialmente o culturalmente en la época victoriana. Pero la ciencia ha cambiado, la psicología, luego la psiquiatría. Lo complicado es que la gente o la misma sociedad es dura con eso, señala a lo que es diferente. Y este es el gran riesgo de usar la palabra normal tan libremente, porque es simplemente recordar que es un parámetro, pero no significa que si te sales de ese parámetro estás mal o tienes algo malo. Y precisamente es ese punto. O sea, creo que el usarlo como un parámetro o como una guía nos puede servir, o sea, puede ser muy útil, definitivamente puede ser muy útil para lograr cambios favorables hacia la sociedad. Por ejemplo, el burnout, ¿no? O sea, que como tal hace unos años no existía. Hoy por hoy es considerado un síndrome con ciertos síntomas, ciertas características, y nos sirve como un parámetro, ¿no? Que es lo que tú decías, nos sirve como un parámetro, como una guía para entender qué es lo esperado o no dentro del ambiente laboral en específico, ¿no? Paréntesis, el burnout es esta sensación de ya no poder más, que pues, entre otras cosas influye el estrés, la ansiedad, la presión compañeros de trabajo, de la carga de trabajo, etcétera, el clima laboral. Entonces todo esto nos hizo voltear a ver cómo está la situación laboral y la exigencia laboral y decir, ok, esto no es saludable, ¿no? Cuando hace algunos años era bien visto o era súper esperado que tú tengas un rendimiento de alguna manera en tu trabajo, y si no dabas la talla entonces eras un mal empleado. Y hoy por hoy sabemos que no, o sea, que no te podemos exigir tanto porque vas a caer en un síndrome de burnout que al fin y al cabo lo que hace es repercutir en tu salud. Claro, era normal ser explotado. O sea, era como, pues así es la chamba y te tienes que fletar porque hay 20 personas debajo de ti que también podrían hacer lo mismo. La chamba. No, eres esencial, ¿no? Entonces, pues no, oye, es importante cuidar a la gente. Y pasa lo mismo con el bullying, ¿no? Es como este término
niño que nace para darle luz a este fenómeno que ocurre en la escuela, pues con los niños que decían, esto siempre ha existido. Sí, claro, pero el hecho de darle un nombre lo hace visible y te permite estudiarlo y te permite detenerlo o influenciar el proceso, ¿no? Y pues caemos en pues victimización, revictimización, caemos en muchas situaciones cuando tenemos estos parámetros y los usamos arbitrariamente para todo, y más que nada cuando usamos juicios de valor, etiquetamos a las personas como normales o anormales fácilmente según parámetros establecidos por random personas que pues ni siquiera sabemos si son vigentes todas estas reglas o todas estas normas. Podemos hablar desde nuestra constitución, cuántos parches tiene, ¿no? Podemos hablar pues desde la ciencia, cómo se sigue generando la ciencia, es que es eso, o sea, terminamos hablando de subjetividades. Cuando hablamos del ser humano, el ser humano es una creación en transformación. Nosotros, para entendernos a nosotros mismos, creamos reglas, normas, parámetros para seguir, para entender cómo funcionamos y para movernos hacia direcciones saludables, positivas, donde todos podamos crecer. Sin embargo, pues intentar casar a todo el mundo con estas normas, pues definitivamente no va a funcionar para todos. Entonces es esto, ¿no? O sea, entender que nos sirve como una guía, pero ya cuando hablamos de sociedades o cultura, esto se complejiza porque somos tan diversos y eso pues habla de un ser humano subjetivo y no podemos decir esto es lo normal y siempre va a ser así. Nada más es tener mucho cuidado de qué catalogamos como qué es normal o qué no es normal y no usarlo tan arbitrariamente. Tomarlo como una guía, ¿no? De hecho, pensaba precisamente en esta parte de utilizar lo normal. Perdón. Pensar. Me hacía pensar en... Lo ibas a poner otra vez, ¿verdad? Me hacía pensar en esta parte de los juicios, de que a veces terminamos haciendo juicios a partir de cosas como la normalidad, ¿no? Agarramos esta regla de que si no es una cosa es la otra, es decir, si lo normal es lo esperado, es lo bueno, lo anormal es lo malo, y de ahí es que vienen mucha discriminación o mucha segregación, ¿no? O sea, creo que el punto aquí es cuestionarnos qué tanto nos sirve o hasta dónde nos sirve, porque es un hecho que sirve, o sea, como una guía, como habías dicho, un parámetro, sirve en algún punto para encontrar soluciones, para encontrar propuestas a problemáticas que están allá. Para prevenir, o sea, hablábamos del bullying, hablábamos del burnout. El problema es cuando lo aplicamos deliberadamente a todo y empezamos a decir, este gusto es normal, este gusto no es normal, que camines así, que camines así, etcétera, ¿no? Y me hacía pensar en esta famosa frase de Jida Krishnamurti: no es sano estar adaptado a una sociedad enferma. Entonces creo que ese es el punto, empezar a cuestionarnos hasta qué manera lo normal realmente nos está sirviendo para crecer como sociedad, o catalogar ciertas cosas dentro de estos términos nos está sirviendo como una comodidad en la que ya estamos puestos para no hacer un cambio al respecto de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Cuestionarnos si esta normalidad que estamos viviendo realmente es saludable o simplemente es normal porque es lo que ya se estructuró como un estándar, aunque nos está costando en otras cosas. Sí, por esto que dices me recuerda a la nueva normalidad que se está promoviendo actualmente, y pues realmente no es nueva. O sea, trabajar en casa, el home office, el homeschooling, incluso pues los cuidados de salud siempre han existido, bueno, siempre desde que existen las medidas de higiene y desde que existe el internet, pero vaya, no es algo nuevo, no se está descubriendo nada, simplemente por la situación y el contexto histórico, pues tenemos que tomar ciertas medidas que se van a volver una regla, ¿no? Entonces es nuestra nueva normalidad, nuestra nueva forma de relacionarnos. Sin embargo, pues definitivamente no es como algo nuevo, sino son algo que ya existía, que se está adaptando a nuestro contexto. Entonces, bueno, si estás peleado con la nueva normalidad, lamento decirte que te va a costar muchísimo trabajo asimilar los cambios. Pues a final de cuentas tenemos que cuidarnos y hay que adaptarnos a las circunstancias, a las posibilidades, y pues siempre pensar en soluciones. Sí, podemos decir algo para integrar todo esto que hemos platicado en este
día, noche, mañana, hora que lo veas, es que no le tengas miedo a lo normal ni a lo anormal. O sea, simplemente piensa, checa de qué te sirve, de qué no te sirve. Si no te está sirviendo, pues adelante, ¿no? O sea, digo, se vale también salirte de la norma de vez en cuando, porque así es como hemos evolucionado también. A partir de, piénsalo de esta manera, las mutaciones que nos han llevado a ser lo que somos están fuera de lo normal. Y esos pequeños cambios constantes a lo largo de muchos miles de millones de años han llevado a que hoy exista lo que existe. Y salirte de lo normal te va a ayudar a mejorar y a cambiar y a evolucionar. Obviamente con ciertos cuidados, como digo, tampoco se vale que te salgas de la norma si vas a lastimar a otros. Creo que cuidarnos entre todos está chido. Hay cuidados mínimos, ¿no? Que es no te dañes a ti, no dañes a alguien más. Sí, y piérdele el miedo a lo diferente, que es lo que veremos en el siguiente capítulo, episodio, video o como le quieras llamar. Y apóyanos con un like para que podamos continuar haciendo este tipo de contenido para ti. Tu opinión nos importa muchísimo, si la puedes dejar abajo en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos enriquece muchísimo, enriquece los siguientes videos y esperamos poder dejar algo beneficioso para tu vida o la de alguien más. Nos vemos en 15 días posiblemente con el miedo a lo diferente. Chao.